No te piden Ansys, te piden Workbench. ¿Sí? Entonces, bien, esperamos que más compañeros se unan y comenzamos. ¿Sí? Así que esperamos unos 5 minutos. Me dicen si es fundamental que Ansys esté instalado en el disco C. Es lo más recomendable. No obstante, sí por ahí he visto algunos casos en que está instalado en el disco D o en otro disco y corre bien. De repente para lo que vamos a hacer no, no es tan fundamental. Pero si hay algún error o algo, es evidentemente por eso. Así que, bueno, instalar en otro disco si desean, pero es altamente recomendable que lo hagan en el C.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Bueno, creo que vamos a comenzar. No sé si alguno de los encargados, Henry, José, Omar, me pueden hacer coanfitrión, en todo caso, para poder coanfitrionar la sesión. Sí, profe, ¿qué tal? Sí, Buenos profe, ¿qué días. tal? Deme un minuto. Listo. Listo, profe, ya está. Chévere. Listo, chicos. Perfecto. Entonces, voy a, voy a compartir por acá mi pantalla. ¿Dónde estamos? Bien, entonces a todos les pedí que abran Workbench, pero por si alguien no ha abierto todavía, a ver, déjame un momento a ver qué cosa es lo que voy a compartir. Ya. Bien, por si alguien todavía no ha abierto Workbench, lo que pueden hacer es buscar aquí, no busquen ANSYS, busquen Workbench. Y les pedí, bueno, a través de José Paredes, que ayer también estuve en la charla de Advanced Dynamics y de otros selectivos. Pedí que tengan instalado ya el programa Workbench 2023 R1. ¿Sí? Esa es la versión del software que vamos a usar. Para los que van a llevar herramientas de simulación, también va a ser la versión que vamos a utilizar durante este ciclo. Y bueno, ¿no? Mientras abren, de repente, la gran mayoría, mencionarles de qué se trata esto. Por favor, quisiera también conocer un poquito al público, no les voy a pedir que se presenten, pero sí, por favor, que levanten la mano quienes han llevado ya herramientas de simulación. A ver, por favor, levanten la mano quienes ya hayan llevado herramientas de simulación. De ahí, Omar, genial. Y nadie más. Ya, nadie más, perfecto. Entonces todos están por llevar herramientas de simulación. Bueno, entonces les comento un poquito de qué se trata esto mientras vemos la majestuosa interfaz de ANSYS Workbench ya en pantalla. Ah, yo soy de mecánica y no tenemos este curso, lo sé. Yo también soy de mecánica y nunca tuve este curso tampoco. Eh, bueno, bacán. Listo. Entonces, espero también que queden indicados sus compañeros mecánicos. Bueno, les comento un poquito, ¿no? Cuando nosotros tenemos problemas ya muy difíciles de afrontar, tanto desde el punto de vista estructural, térmico, de mecánica de fluidos, las ecuaciones que tenemos o que desarrollamos en clase, en los cursos normales, no digo que herramienta de simulación sea anormal, pero digamos que cuando desarrollamos los cursos de mecánica aplicada, de mecánica de fluidos, termofluidos, etcétera, em, eh, nos centramos bastante en sí el concepto, qué es lo que está pasando, descripción del fenómeno físico, pero cuando tenemos que resolver algún problema aplicativo, por lo general estos problemas son bastante simplificados en lo que es la vida real. Dime un momento, por favor. eh, Tengo que velar por la calidad del video. Ajá, listo, ahora sí. Bien, entonces les decía, ¿no? Estas ecuaciones, todo lo que vemos es en realidad bastante simplificado a lo que sucede en la realidad. Lo que sucede en la realidad suele ser mucho más complicado de lo que llevamos al papel y al lápiz. Y para ello, para resolver estas cosas más complicadas, existen evidentemente métodos numéricos más avanzados que nos permiten darle solución a ciertos problemas digamos, de la realidad, ¿no? Por ejemplo, en sus cursos de estática, resistencia de materiales, ¿no?
hemos visto ejes, ¿no? Hemos visto ejes, apoyadito el eje, ¿no? Que recibe ciertas cargas, solicita, por ejemplo, el diámetro, ¿no? Se le solicita las reacciones, se le solicita resolver problemas hiperestáticos, etcétera. Pero esto basado en una geometría de un eje bastante, bastante sencilla, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, este eje se convirtiera en un eje cigüeñal, por ejemplo, ¿no? No sé si han visto un eje cigüeñal, pero es bastante complicado, ¿no? Es como un zigzag, básicamente. Es un eje, pero hecho un zigzag, básicamente, para que encajen un poquito las bielas y para que pueda llevarse a cabo el mecanismo de cuatro tiempos de un motor de combustión interna. Y ese eje, ¿no? Es bastante más complicado de lo que usualmente uno ve en estática o en resistencia de materiales, ¿no? Acá les voy a poner el ejemplo, que sí, güey, ya. Vamos a ver, por aquí compartirles esto también. Ajá, y aquí está, ¿no? Entonces, vean, este eje de acá es definitivamente más complicado de lo que, de lo que se ve normalmente en un curso de resistencia de materiales, ¿no? En un curso de estática. Y de esto hay que sacar bastante información, ¿no? Por ejemplo, cuál es la deflexión del eje, ¿no? Cuánto se va a caer el eje cuando yo coloque los pistones aquí, debido a las fuerzas y todo lo demás, ¿no? Cuánto es lo que va a deflectar, cuánto es lo que se va a deformar el eje. ¿Cuáles son las frecuencias naturales de este eje, por ejemplo, también, ¿no? O sea, es también una pregunta absolutamente válida. Porque saben que si esto entra en resonancia, esto va a ser realmente un problema para el vehículo. Entonces, mm, te necesito saber cuál es la frecuencia natural y algo que también se llaman los modos de vibración, ¿no? Necesito saber cuál es la respuesta dinámica de este eje cigüeñal cuando comience a rotar. Entonces, esto, digamos, combinar un poquito con lo que es la resistencia y la dinámica también resulta bastante complicado. En el curso de dinámica, por ejemplo, hacemos dinámica de sólidos rígidos, pero no, en definitiva, pues no vemos esfuerzos, no vemos cuerpos deformables ni nada. Entonces es muy difícil pasar de un lado a otro. Y para ello, justamente existen métodos numéricos que están basados en las ecuaciones que ya tenemos, que hemos desarrollado, en los conceptos físicos, en las ecuaciones diferenciales que rigen el movimiento, por ejemplo, de los cuerpos, que rigen la elasticidad, que rigen la dinámica de fluidos. Estas ecuaciones existen, son difíciles de resolver, sin embargo, mediante métodos numéricos bastante adecuados, bastante desarrollados, hemos logrado dichas soluciones. Y no solamente para el espacio unidimensional, por ejemplo, cuando ustedes han llevado termofluidos, ¿ya llevaron termofluidos, no? ¿O todavía no? Levanten la mano quien ha llevado termofluidos, ¿ya? ¿O nadie ha llevado? ¿O todos están dormidos todavía? Allá, va bonito. Ahí está. Ya, todavía no han llevado termofluidos. Bueno, pero han llevado, supongo, física 2, para estar en este punto también. En física 2 he visto un poquito de. Ahí está, 2018, 61, 52 también ha llevado. Eh, bien, pero han llevado física 2, evidentemente, ¿no? Y en física 2 ven un poquito de fluidos, y ven, esos fluidos es unidimensional, es básicamente flujos unidimensionales. Pero ¿qué pasa cuando los flujos son tridimensionales? O sea, la cosa se vuelve más complicada. ¿Qué pasa si en física 2 han hallado, por ejemplo, frecuencias naturales? Porque han llevado dinámica también, hemos hallado frecuencias naturales de cuerpos, de masitas. Pero ¿qué pasa si yo les pido hallar las frecuencias naturales de eje cigüeñal? ¿Qué pasa si les pido hallar la frecuencia natural de un brazo robótico, por ejemplo? ¿No? O sea, la cosa se puede volver bastante complicada. em, digamos, sin demasiado, sin ir muy lejos, ¿no? O sea, hay cosas muy comunes, hay cosas demasiado comunes en las cuales yo no podría calcular, por ejemplo, nada con las fórmulas que hemos aprendido, ¿no? Por ejemplo, vayan y tengan una regla de 30 centímetros. Una regla de 30 centímetros, cuando ustedes le ponen una fuerza en el extremo, pues va a deformar bastante. Esa deformación es, por ejemplo, totalmente visible y tiene o está en el mismo orden de magnitud que, digamos, la longitud total de la regla. Entonces, esto ya no entra dentro de lo que es deformaciones pequeñas, dentro de lo que son desplazamientos pequeños, y por lo tanto la teoría que hemos estudiado en resistencia de materiales mm, para pues calcular la deflexión de una viga en voladizo con una fuerza puntual ya no sirve para calcular una
simple y llana regla de 30 centímetros. Entonces, como que las cosas comienzan a un poquito a ponerse bastante complicadas en la vida real. Para eso tenemos programas, tenemos, eh, tenemos tecnología de simulación por computadora. Esta tecnología de simulación, pues está, digamos, está basada en las ecuaciones físicas que rigen el fenómeno, pero a su vez utilizan métodos numéricos para poder resolver dichas ecuaciones. No es que vamos a resolverlas analíticamente, sino que vamos a resolverlas a través de métodos numéricos. Y usualmente la resolución de estos es bastante, digamos, es bastante rápida. eh, por estos software pueden resolver millones de ecuaciones a la vez, pueden resolver millones de ecuaciones o sistemas enormes de ecuaciones. No estoy bromeando cuando digo millones. Y Y también, evidentemente, el calibre de estos software es totalmente diferente a lo que pueden encontrar en un Inventor o en un SolidWorks de repente, ¿no? Mientras una licencia de Inventor o SolidWorks está alrededor de los de $3,000 de repente, ¿no? Por computadora, una licencia, por ejemplo, de un ANSYS, tal cual lo estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? O sea, con todas las capacidades que están viendo aquí en pantalla, podría estar fácilmente alrededor de los, según lo que compré la última vez, de los $200,000, por ejemplo, ¿no? Entonces, así de poderosos pueden ser los software de simulación numérica. Ahora, estos software no es cuestión de saber dónde hacer clic, es cuestión de poder entender el fenómeno físico, es cuestión de poder de poder interiorizar o de poder, digamos, sentir qué cosa es lo que nosotros estamos simulando y la computadora es simplemente una gran calculadora. Esas no son cajas negras, por si acaso. Hay que saber exactamente lo que estamos haciendo. Y en este taller es lo que quiero un poquito resaltar, ¿no? Si bien les voy a enseñar a utilizar un poco la interfaz, voy a enseñarles a algunas cosas bastante técnicas en cuanto al software. Lo que quiero lo que quiero transmitir, lo primero que quisiera transmitir es que esto no es una caja negra, esta no es una solución a todos sus problemas. La solución la van a dar ustedes a través de los conceptos, a través a través del, digamos, en general de las ideas que rigen el fenómeno físico subyacente a cualquier problema, ¿no? Y esto es básicamente una gran calculadora. Como toda gran calculadora, si yo meto los números equivocados, van a salir números equivocados, ¿no? Y lo saben mejor que nadie. Eh, XD. Si yo tengo una HP, tengo una Texas Instrument y todo, pero la ecuación que estoy metiendo en la calculadora está errada, evidentemente voy a tener eh, eh, resultados errados. Por lo tanto, eh, si nosotros acá también metemos cosas que están erradas, cosas que no van a ser físicas, situaciones que no reflejan la realidad, entonces, evidentemente, los resultados tampoco van a reflejar lo que pasa realmente, ¿no? Entonces, lo primero, hay que tener en claro, hay que tener muy en claro los conceptos, hay que tener muy en claro lo que vamos a hacer, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo es que evidentemente también hay que tener un knowledge, un conocimiento de el software en sí mismo, ¿no? Así que es por ello que se da este taller, básicamente, ¿no? Este, como auspicio de la gente de Asime, siempre trabajando para ustedes. Eh, pues voy a dar este taller un poquito en el uso de este software y ahora ya va a quedar en ustedes, pues, la responsabilidad de aprender lo que hay detrás de cada fenómeno físico que se vaya a presentar, ¿sí? Entonces, esas son mis palabras de inicio. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer con el software? Puedo hacer bastante con el software en realidad. Puedo simular, por ejemplo, ¿no? De lo que se me ocurre aquí, acá tenemos a la izquierda. Aquí a la izquierda tenemos básicamente casi todas las físicas que puede simular el software. Si alguien te pregunta qué es cosa, significa ANSYS, significa Analysis Systems, y aquí está a la izquierda, Analysis Systems, ANSYS, Analysis Systems. Y dentro de estos sistemas de análisis que tenemos aquí, resaltan los siguientes. Lo que vamos a utilizar hoy día es un Static Structural. Vamos a centrarnos en un análisis estático, estructural, lineal. Pero podría ser no lineal, podría ser transitorio, podría ser dinámico, etcétera. Pero vamos a centrarnos en lo que es un análisis estático estructural. Además de ello, ups, ya le di doble clic. Ups.
Si quieren, le pueden dar doble clic sobre Static Structural. De hecho, háganlo. Denle doble clic sobre Static Structural para abrir aquí un pequeño módulo, ¿sí? Pero vamos explorando además qué es lo que vamos explorando además otra cosas se pueden hacer aquí, ¿no? Se pueden hacer aquí, por ejemplo, Eigenvalue Buckling, que es pandeo, por ejemplo, pandeo lineal. ¿Ya? Los que hayan llevado IDM ya saben qué cosa es un pandeo, ¿no? Los que no, pues un pandeo es básicamente lo que pasa a un palito de chupetín cuando yo lo aplasto, se dobla, sin necesidad de momento flector ni nada, se dobla. Eso es un pandeo. Dinámica explícita sirve para resolver problemas de altas velocidades, problemas de impacto donde ocurren esfuerzos, fuerzas muy grandes en tiempos muy cortos. Explicit Dynamics. Lo que dice Fluid Flow CFX y Fluid Flow Fluent son solucionadores de dinámica de fluidos computacional, ¿sí? Fluent es uno de los solucionadores más utilizados en el mercado actualmente. Harmonic Response es la respuesta de un sistema a fuerzas que varían sinusoidalmente. Es lo que en física 2 y en dinámica llamamos vibraciones forzadas, que pueden ser forzadas amortiguadas. Después que tenemos aquí, LS Dyna es también un solucionador para de dinámica explícita, es otro solucionador. Modal es un solucionador para análisis modal, es decir, hallar frecuencias naturales y lo que posteriormente se conocen como modos de vibración, lo que le pasó al puente de Tacoma, por ejemplo. ¿Han visto el puente? Siguen poniendo el puente de Tacoma en física, ¿no? Me imagino. Entonces, aquí yo podría simular, por ejemplo, las frecuencias naturales del puente de Tacoma sin ningún problema. O sea, si puedo modelarlo, puedo simularlo, ¿sí? Entonces, basta con de repente en Inventor, ¿no? Como que también estoy en un taller de Inventor, pues construir el puente de Tacoma, modelar el puente de Tacoma, lo llevo a ANSYS y puedo hallar las frecuencias naturales y puedo decirles exactamente qué es lo que sucedió, un poquito combinando el análisis modal con el análisis armónico. Luego por acá tengo análisis de vibración, vibración aleatoria, lo que pasa, por ejemplo, dentro de un motor de combustión, o lo que pasa en realidad con cualquier máquina, tiene vibración aleatoria. Aquí puedo, por ejemplo, simular los efectos justamente de eso, ¿no? Vibración absolutamente aleatoria, un motor, por ejemplo. Response spectrum, yo puedo colocar, por ejemplo, puedo medir con un acelerómetro. Puedo medir con un acelerómetro cómo se está moviendo una máquina y puedo replicar esto en mi computadora. Ahora me dirán, profe, si yo lo tengo en la vida real y yo lo medí en la vida real, ¿para qué quiero replicarlo en la computadora? Porque probablemente lo que quiero es corregir esa vibración de repente, entonces lo llevo a un modelo computacional y en vez de ponerme a hacer pruebas y a malograr el equipo físicamente, primero lo que hago es hacer un modelo de computadora, ver si funciona o no en la computadora y una vez que ya lo tengo en la computadora hecho, resuelto, muy probablemente va a funcionar en la vida real. Entonces, como ven, es una gran ventaja poder hacerlo en una computadora, ¿no? O sea, la gran ventaja que tiene la simulación es que puedo hacer miles de pruebas en la computadora sin poner un solo gramo de material, sin arriesgar la integridad del equipo o la vida de las personas. Puedo, por ejemplo, probar si un diseño de un avión, un diseño de un dron va a volar sin necesidad de construirlo. Solamente tengo que ver que la fuerza de sustentación sea lo suficientemente fuerte y que el vuelo sea estable, por ejemplo. Eso lo puedo simular. ¿M? Entonces eso resulta bastante interesante, ¿no? Rigid Dynamics, por ejemplo, puedo simular los mecanismos estos que veíamos en dinámica y todo lo demás, puedo simularlos y puedo simular evidentemente cosas mucho más complejas. Y después tengo algunas otras cosas adicionales, análisis térmico, por ejemplo, en estado estable, ¿no? Lo que ven en física 2, la parte termodinámica, la parte de termofluidos, también lo puedo hacer aquí. Puedo hacer análisis transitorio estructural, es el tipo más poderoso de análisis que existe. De hecho, estoy haciendo mi tesis doctoral en él. Y aquí voy a poder simular dinámica de cuerpos, de dinámica, los cuerpos se están moviendo, pero dinámica de cuerpos flexibles, ¿no? Entonces, eso es otra cosa. Y análisis transitorio térmico. Entonces, todo esto yo lo puedo hacer dentro de este programa. Entonces, es un programa que es multifísico, o sea, incluso dentro de todos los programas de simulación que hay, esto es uno de los que más resalta porque tiene multifísicas. Puedo simular diferentes físicas con una precisión bastante grande si es que sé lo que estoy haciendo, ¿sí? Así que eso es ANSYS y evidentemente tiene muchas otras cosas que con el tiempo irán descubriendo, me imagino. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que he abierto acá? He abierto un módulo de
de análisis estático estructural. ¿Sí? En este módulo de análisis estático estructural, vean que tiene varias partecitas. Em, y no se estén perdiendo de nada. Por ejemplo, si yo pongo un análisis modal aquí, no lo hagan. Si yo pongo un análisis modal aquí, van a ver que tiene exactamente las mismas partes. Miren, ¿ven? Exactamente las mismas partes o partes muy parecidas en realidad. Pero esto es porque usted está viendo todo lo que es estructural, que me dice de fluidos. Bueno, en cuanto a los fluidos, también si yo, por ejemplo, tomo un fluent y lo coloco por aquí, observen que tienen exactamente las mismas partes o casi las mismas partes. Miren eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, parece que hay algo en común entre las distintas clases de simulación que hay? Y sí, de hecho hay bastante común. Y si se ponen a pensar, pues cuando yo tengo una simulación, cuando yo quiero simular un fenómeno físico, tengo, mm, tengo algunos pasos que necesariamente tengo que dar, independientemente del fenómeno físico que tengo que simular. El primer paso que tengo que dar, o los primeros pasos que tengo que dar son los siguientes. Primero, Engineering Data va a todo lo que es la parte de materiales. Aquí en Engineering Data voy a poder em, seleccionar los materiales que van a ir dentro de mi simulación. Por ejemplo, quiero simular acero, quiero simular aluminio, quiero simular titanio, quiero simular cobre, quiero simular polietileno, quiero simular acero, pero también la parte plástica. Quiero simular C4, por ejemplo, explosivos. Quiero simular, por ejemplo, suelos, membranas geomecánicas. Lo puedo hacer también. Quiero simular material 3D, quiero simular material de impresión 3D, también lo puedo hacer. Entonces, aquí es donde voy a manejar toda la biblioteca de materiales. Voy a manejar todo lo que son los materiales que voy a utilizar dentro de la simulación. ¿Sí? Aquí en Geometry, voy a cargar evidentemente la geometría. Evidentemente, para que una simulación tenga éxito, necesito el modelo tridimensional para poder hacerlo, o el modelo bidimensional, también hay simulaciones bidimensionales. Y para esto utilizar Geometry, ¿sí? Este Geometry, yo puedo generar la geometría aquí mismo o puedo importar la geometría desde un Inventor, desde un SolidWorks, por ejemplo, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, Geometry, pues me sirve para cargar o para crear la geometría, ¿sí? Model es básicamente el modelo matemático. Aquí vamos a ver algo muy interesante que es la malla, es la discretización. Cuando resolvemos un problema estructural, vamos a utilizar o ANSYS utiliza el método de elementos finitos, que parece bastante estrambótico el nombre, sin embargo, simplemente se debe a algo muy sencillo que se los voy a mostrar cuando ya estemos haciendo una simulación. Entonces, el método de elementos finitos es lo que vamos a utilizar para resolver estos problemas estructurales. Es un método numérico, es un método de discretización de las ecuaciones, básicamente, y discretización de los dominios para poder resolver las ecuaciones. Entonces, en este model voy a definir cómo es que estos elementos van a ser utilizados dentro del programa, según la situación que yo esté simulando. En Setup voy a hacer la configuración de toda la simulación. Voy a decir, oye, ¿sabes qué? Está apoyado aquí, está apoyado acá, recibe una fuerza aquí, recibe una fuerza allá, está con tal velocidad, etcétera, etcétera. Ahí voy a hacer la configuración. Solution es básicamente, aquí es la chamba del programa, aquí básicamente va a resolver las ecuaciones en base a toda mi configuración, mi modelado, etcétera. Y en Results, el programa me va a permitir visualizar los resultados, visualizar, por ejemplo, reacciones, visualizar esfuerzos, visualizar deformaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es básicamente la estructura básica del programa. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta y alguna duda, chicos? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Muy bien. ¿Dónde no es óptimo crear la geometría de lo que se quiere simular? Esa es una muy buena pregunta, Ludwig. Es una muy buena pregunta. En general, hay software muy especializados como Inventor o SolidWorks que me permiten realizar geometrías muy exactas, muy bonitas, eh, muy, digamos, y son software muy prácticos para usar. No tengo nada en contra de su software, de hecho son software muy buenos que permiten justamente el modelado 3D de una manera bastante interesante.
No obstante, estos software han nacido con una misión, digamos. Y la misión de estos software como Inventor, SolidWorks, Creo Parametric, Rhinoceros y otro tipo de software, en lo que se centran es en la representación gráfica. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente la filosofía de los software es hacer el modelado tan detallado como sea posible para que pueda tener una representación gráfica adecuada, ya sea en 3D o ya sea en 2D, porque en Inventor, en SolidWorks, pueden convertir, por ejemplo, esos modelos 3D en planos, por ejemplo, ¿no? Los planos que usualmente hacen en sus cursos de dibujo, ¿no? Y que seguramente están viendo en los cursos de representación o de dibujo mecánico. Así que, digamos que la misión de esos software es un poquito diferente. Si bien se puede adaptar la manera en cómo vamos a modelar a la simulación, digamos que la filosofía de esos software es un poquito diferente. No digo que sean malos, solamente que su filosofía es diferente, ¿sí? Dentro de mismo ANSYS existen dos softwares. Si ustedes hacen clic derecho en Geometry, van a ver el nombre de estos dos software. Van a ver Space Claim, dice New Space Claim Geometry y New Design Modeler Geometry. Esto que dice New Discovery, ignórenlo, se lo puedo mostrar al último. New Space Claim Geometry, New Design Modeler Geometry. Son dos interfaces, una más nueva que otra. ¿Cuál es la más nueva? Space Claim es la más nueva, entre comillas. Design Modeler era la interfaz de dibujo de ANSYS un poquito antigua. Yo fui usuario de Design Modeler también, sin problemas. Eh, Wait, ¿qué se me fue? Ahí está. Yo fui usuario de Design Modeler, pero ya digamos ya pasó un poquito de moda. Ahora lo que está de moda es Space Claim. Y Space Claim es un software que no ha nacido para representar gráficamente. Es un software que ha nacido para modelar para simulación. Y aunque no crean, la filosofía de los software es muy diferente. Space Claim es lo que se conoce como un modelador directo. Y esto me da ciertas ventajas en el modelo, en el momento de modelar para simulación, profe. Pero ¿por qué finalmente dirán, por qué la diferencia? Si es que estoy creando un modelo 3D en la computadora, pero es muy diferente crear un modelo tridimensional para representar gráficamente, para ponerlo en un planito, para ponerle medidas y todo lo demás y mandarlo a fabricar, que dibujar para simular. Dibujar para la simulación tiene otra filosofía. Aunque no crean, cuando yo dibujo para simulación, no voy a darme, digamos, el trabajo de, eh, de colocar todos los detalles, ¿no? Y miran, profe, pero la física, el problema y todo, es que hay cosas que uno va aprendiendo que no son parte de la física del problema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es que, no sé, pues ustedes llegan a tener su empresa, pues, ¿no? Llegan a tener su empresa no sé, pues de impresoras 3D, por decir algo, ¿no? Y quieren poner el nombre grabado de su empresa, pues, en las mesas de trabajo quieren poner el nombre grabado de su empresa, pues, ¿no? Entonces, este nombre grabado, evidentemente, cuando lo dibujo en Inventor o lo dibujo en SolidWorks, tiene que ir, ¿no? Tiene que ir las medidas y todo lo demás, tiene que ir la profundidad y todo para que quien lo fabrique tiene que hacer el alto relieve o el bajo relieve. Pero eso, por ejemplo, estructuralmente no tiene nada de que ver con los fenómenos físicos a los que va a estar sometido su mesa. Por lo tanto, cuando yo dibujo para simular de repente su mesa, para ver que va a resistir las cargas y todo lo demás, yo eso lo voy a obviar porque no me interesa. No es que no me interese su empresa, por si acaso. Eh, Creo que todos tengan éxito, pero estructuralmente no, a los esfuerzos no le va a hacer más y menos el nombre de la empresa. Entonces ese bajo alto relieve se ignora cuando se hace una simulación. Y de hecho es importante ignorarlo, porque simplemente el hecho de tener bajo o alto relieve va a causar problemas en el momento de modelar matemáticamente. Entonces, por ejemplo, es una diferencia, ¿no? Entonces, hay detalles, hay cosas que se van a obviar o se van a simplificar por el bien de la simulación, para tener incluso resultados mejores, voy a simplificar. Aquí, paradójicamente, a veces las simplificaciones me ayudan a tener mejores resultados que si yo modelara todo tridimensionalmente. Entonces, una primera cosa que quiero que se quiten de la cabeza, no todo lo que está modelado tridimensionalmente es más exacto y todo. Y hay ingenieros y hay gente que se dedica a la simulación que piensa esto, y eso no es así. Eso le digo rotundamente, eso no es así.
¿sí? Así que, interesante la pregunta. ¿Qué es más, dónde yo prefiero simular para modelar, dónde prefiero modelar para simular? Aquí en Space Claim, es lo que yo hago. O mis geometrías que trabajo en Inventor, que trabajo en SolidWorks, las traigo a Space Claim, las depuro un poquito ahí y ya las dejo listas para simular. Así que es una muy buena pregunta. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? Muy bien, entonces vamos a ingresar de una vez al programa. Eh, voy a compartirles por aquí, voy a compartir por aquí un archivito que tengo por acá, déjenme ver. Voy a compartirles un archivo de geometría, ¿ya? Donde vamos a hacer nuestra primera simulación. Así que vamos con esto. Y los que llevan ya herramienta de simulación, no se preocupen, este es otro. Ah, vamos a ver. A ver, chicos, a ver, está cargando. Les acabo de mandar por el chat del Zoom, he mandado un archivito que dice capfillets.stp. .stp es una extensión de archivo neutro. Entenderán, no sé si sabrán, pero si no, se los digo en este momento, que existen extensiones neutras como .stp, .x-t, .x-p, eh, .iges, .stl, que son geometría creada en formato neutro. Esta geometría la puede crear Inventor, SolidWorks, cualquier software de dibujo en realidad, pueden decirle que lo guarde en formato neutro y así pueden llevarla de un lado para otro y así no tener problemas con las versiones ni con el programa que utilizan. Pueden dibujar algo en SolidWorks, en SolidWorks 2023, por ejemplo, lo guardan en formato .stp y lo pueden abrir en un Inventor 2019, por ejemplo, sin problemas. Esa es la ventaja de los formatos de archivos neutro porque básicamente son archivos que leen las coordenadas. Así que les acabo de pasar eh, el capfillets.stp, así que por favor les pediría que lo descarguen, ¿sí? Descárguenlo, por favor, descarguen su archivo capfillets.stp y es el primer archivito con el cual vamos a jugar un poquito en simulación, ¿sí? Así que por favor descárguenlo y vamos a cargar la geometría. Vamos a cargar la geometría, ¿sí? Vamos a hacer clic derecho en Geometry, clic derecho en Geometry, Import Geometry, Browse, clic derecho en Geometry, Import Geometry, Browse. Y voy a buscar, evidentemente, ¿sí? Voy a buscar evidentemente en mi carpeta el archivito capfillets.stp que he descargado, le ponemos abrir y vean que la parte de geometry ya está con un check, ¿sí? La parte de geometry ya está con un check, ¿listo? Eh, eso quiere decir básicamente de que la geometría ha sido correctamente cargada dentro del software. ¿Listo? ¿Hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? ¿Todos hasta aquí? Sí, profe. Listo, bacán. Ahora, vamos a configurar algunos materiales. Por defecto, el único material que o voy a cargar aquí en este programa, en ANSYS, estoy hablando, el único material que va a cargar automáticamente es el acero estructural. Es equivalente a un acero A36, esfuerzo de fluencia 240 megapascales, módulo de elasticidad o módulo de Young 200 gigapascales, coeficiente o ratio de Poisson 0.3.
¿sí? Es el material que por defecto va a cargar. Pero evidentemente en ingeniería existen muchísimos materiales y podemos cargar diferentes materiales a la simulación. Para cargar diferentes materiales o para ver esa interfaz de materiales, vamos a hacer doble clic sobre Engineering Data, ¿sí? Hacemos doble clic sobre Engineering Data y doble clic sobre Engineering Data. Y aquí vamos a tener la interfaz de materiales. Espera un momentito que mi computadora está cargando, está pensándola. Disculpen también un poquito mi computadora, que en mayo está cumpliendo, o le estoy prendiendo su velita número, ¿cuándo sería? Número 9. Estoy prendiendo su velita número 9 de cumpleaños. Así que ya está. Listo. Aquí tenemos la interfaz de materiales, Engineering Data. Y como ven, el único material que puedo visualizar aquí en esta interfaz es Structural Steel. Observen que aquí está el Structural Steel y aquí abajo, en la siguiente ventana, propiedades. Entonces aquí me dice densidad, 7.850 kilogramos metro cúbico. Aquí si expando un poquito este que dice coeficiente secante isotrópico de expansión térmica, observo que el coeficiente de expansión térmica está en 1.2 E-5 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Tengo la elasticidad isotrópica, donde aquí está el módulo de Young, o también conocido como módulo de elasticidad, 2 por 10 a la 11 pascales. El ratio Poisson 0.3, ¿sí? El ratio Poisson 0.3. Y aquí tenemos algunas otras cosas que los que de repente ya han llevado IDM van a identificar, como por ejemplo la curva de Wöhler, que es para fatiga de materiales. También están los esfuerzos de fluencia y el esfuerzo último de tracción, o el esfuerzo máximo de tracción. Entonces vean que es un material bastante completo. Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera simular aluminio, o quisiera simular titanio, o quisiera simular cobre, por ejemplo, voy a tener que recurrir a la librería de materiales de ANSYS. Entonces, ¿cómo recurro a esta librería? Hago un clic aquí sobre Engineering Data Sources. Engineering Data Sources. Hago un clic ahí y observo que aquí en la primera pestaña están todas las librerías que tiene disponible ANSYS. En la primera librería dice ANSYS Granta. ANSYS Granta o Granta Materials es un laboratorio británico que se especializa justamente en extraer propiedades de materiales. ANSYS lo compró recientemente, ahora es ANSYS Granta. ANSYS tiene un montón de plata, también para lo que cobra. ANSYS Granta, y pues ahora hay acceso a una librería enorme, enorme, enorme de cientos de miles de materiales. Aquí nos dan solamente una muestra gratis para lo que es la versión estudiantil. Pero lo que vamos a usar, vamos a ver un poquito más abajo, vamos a usar esta librería de General Materials. Observen que hay un montón de librerías, pero justamente la segunda librería dice General Materials. Así que por favor, hagan un clic sobre General Materials aquí y vamos a ver que en la segunda pestaña va a aparecer, en la segunda pestaña va a aparecer qué hay dentro de esa librería. Y vean que no es que haya demasiado, pero sí bastante, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, existe aquí aluminum alloy, perdón, aluminio. Puedo hacer un clic sobre aluminum alloy y en la tercera pestaña puedo ver las propiedades de este aluminio. Y para agregarlo, por ejemplo, a la simulación, lo que puedo hacer es simplemente hacer un clic sobre este más que está acá. Hago un clic sobre este más, hago un clic sobre este más, hago un clic sobre el más, y listo. Ya lo agregué a la simulación. ¿Listo? Asimismo, puedo agregar, por ejemplo, otro material como es el cobre. Aquí está Copper Alloy. Aquí están las propiedades del cobre. Vean que no las puedo editar aquí, no las puedo editar. ¿Por qué? Porque lo estoy leyendo directamente de la base de datos de ANSYS. Estoy leyéndolas directamente desde la base de datos del programa. Claro, ¿se imagina si cambio algo en la base de datos del programa? Sería una catástrofe, pues, ¿no? Por eso estoy, básicamente, cuando hago un clic aquí en el más, estoy haciendo una copia de este material, una copia local dentro de mi simulación. Ya dentro de mi simulación ya voy a poder cambiar el material, ¿sí? Así que Copper Alloy, también le hago un clic en el más, por ejemplo, y listo, ya está. Va acá.
Listo. Aquí tengo otros materiales, por ejemplo, FR4, fibra de vidrio, por ejemplo, ¿no? Fundición gris, aleación de magnesio, polietileno, acero inoxidable, ¿no? Aleación de titanio, etcétera. Puedo utilizar todas estas materiales en mi simulación. ¿Sí? Así que agregamos simplemente aluminum alloy y agregamos copper alloy y ya está. Listo. Muy bien. Entonces, con esto, para asegurarnos de que hemos agregado correctamente, tengo que verificar que aquí esté el librito. Vean que aquí está el librito. Y hacemos un clic aquí sobre Engineering Data Sources nuevamente. Hacemos un clic aquí sobre Engineering Data Sources. Y vamos a observar que ahora mi simulación o mis materiales contienen mis materiales disponibles para la simulación, aparte del Structural Steel, que siempre debe estar, por defecto va a ser el Structural Steel siempre, toda la vida. Tenemos la aleación de cobre y la aleación de aluminio. Y si ustedes se fijan aquí abajo, ahora sí puedo editar esta tabla de propiedades. Claro, ahora puedo manipular estas propiedades de acuerdo a lo que yo requiera, ¿no? Por ejemplo, estoy trabajando con una aleación de aluminio con, no sé, pues, ¿no? Como que 300 megapascales a la fluencia, entonces te puedo cambiar acá, ¿no? En vez de 2.8 le puedo poner 3, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Entonces, aquí ya recién puedo eh, cambiar las propiedades de los materiales, ¿sí? Entonces ya tengo mis materiales. Si yo quisiera crear un material, simplemente aquí hacer un clic, click here to add a new material. Y de aquí a la izquierda puedo extraer muchas propiedades que puede tener este material, ¿no? Propiedades físicas, lineal elásticas, hiperelásticas, data de Chavoche, que es básicamente para lo que es, para lo que es, se me fue la palabra, histéresis del material, por ejemplo, creep, por ejemplo, que son fenómenos eh, que se dan en el tiempo, que tiene que ver la velocidad de aplicación de carga, a life, que tiene que ver con fatiga, strength, que tiene que ver justamente con límites de resistencia, gasket, que es, por ejemplo, para empaquetaduras, ¿no? Data viscoelástica, ¿no? Memory alloy, ¿no? Ese es para simular, por ejemplo, esas almohadas, ¿no? Que son con una espuma que digamos que se adapta a la forma de tu cabeza, ¿no? Memory Alloy, por ejemplo, geomecánicos, modelos de daño, zonas cohesivas, fractura, por ejemplo, aquí está la famosísima ley, perdón, aquí en Crack Road Laws, la ley de París, por ejemplo, etcétera, etcétera, cosas que algún día aprenderán, quizá. Bueno, eh, listo. Entonces, también para crear nuevos materiales tengo toda una data que yo puedo colocar, ¿sí? Pero bueno, vamos a quedarnos con nuestros metales de siempre. Cerramos aquí arriba en la pestaña dice Engineering Data, cerramos. Y ahora sí, estamos listos para comenzar con la simulación. Doble clic sobre Model. Vamos a hacer doble clic sobre Model y vamos a ingresar a ANSYS Mechanical, que es justamente la interfaz que nos va a permitir simular. Lo que estamos viendo acá en la pantalla blanca es ANSYS Workbench y es una interfaz básicamente para organizar la simulación, para organizar un proyecto de simulación que puede tener una parte estructural, puede tener una parte de fluidos, puede tener una parte electromagnética, etcétera, etcétera. Y ya cuando estamos ingresando aquí al model, ya estamos ingresando a lo que es ANSYS Mechanical, a la interfaz en sí misma que va a permitir simular fenómenos estructurales, termoestructurales en realidad. ¿Sí? Así que vayan ingresando, chicos. Ahí les doy, o no los espero, o mejor dicho, espérenme porque mi computadora seguramente va a tardar en abrir el ANSYS Mechanical. ¿Qué tal, chicos? ¿Ya se están matriculando todavía? Pero ¿usted qué parte del curso enseña? Porque creo que eso se turnan. En la parte, en herramienta de simulación, básicamente es yo enseño toda la parte mecánica, 10 primeras semanas, y el profesor Luis Velasco son las últimas 4 semanas. Profe, gracias. No hay problema, 27 créditos es lograble, sí, sí lograble, sí lograble, sobre todo si te llamas Stephen Hawking, es lograble. Eh,
27 créditos es bastante. Forever, es bastante. Estamos esperando que se abra. Ya está abriendo mi mecánica, así que tengo que esperar nada más. Si por si acaso les sale algún firewall o algo, simplemente póngale permitir acceso, ¿no? Hay que esperar a mi computadora, ya viejita ya. Muy bien, genial. Entonces, por acá voy a compartir mi Mechanical y abrir la interfaz de Mechanical. Por si acaso, a algunos de repente o a la mayoría les ha salido la propaganda aquí de nueva versión de Mechanical y todo lo demás. Para evitarse la propaganda, hagan un clic aquí a la izquierda en Model. Hagan un clic aquí en Model y van a ver exactamente lo mismo que estoy viendo, ¿no? Les he entregado una geometría que es básicamente una tapita, ¿no? Es una tapita de un elemento. Y me va a servir para mostrarles un poquito la interfaz de ANSYS, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos acá es evidentemente la interfaz gráfica de ANSYS. Y aquí ustedes pueden manipular el modelo como ustedes quieran. Algunos comandos básicos, ruedita hacia adelante es zoom in, ruedita hacia atrás es zoom out, ¿sí? Si hago un clic con la ruedita del mouse es para rotar el modelo, miren qué bonito, hago un clic sobre la ruedita del mouse es para rotar el modelo. Si hago un clic, ¿sí? Si hago un clic, mejor dicho, si presiono la tecla control y luego un clic sobre la ruedita del mouse, esto me permite panear el modelo, me permite trasladar el modelo, ¿sí? Básicamente son los comandos básicos. Luego, si hago con el clic derecho del mouse, hago
hago una cajita, eso es zoom, básicamente. Les puedo zoomear, ¿sí? hacia, hacia cualquier parte que yo quiera, por ejemplo acá, pum, listo. Es un zoom bastante rápido. ¿Listo? Y bueno, nada, acá también tenemos un sistema de coordenadas, que este, por ejemplo, este por si acaso no es el origen de coordenadas que yo he puesto en el CAT, ¿ah? Por si acaso, este no es el origen de coordenadas que yo he puesto en el CAT. Simplemente un sistema de coordenadas, eso sí, las direcciones sí coinciden con las del CAT, pero este no es el origen de coordenadas que he puesto en el CAT. En un momento más les enseño dónde es el origen de coordenadas con el que originalmente fue dibujado esta tapita. Pero acá hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, si hago un clic sobre el eje X, me va a mostrar de punta el eje X. Si hago un clic sobre el eje Y, me va a mostrar de punta el eje Y. Si hago un clic sobre el eje Z, me va a mostrar de punta el eje Z. Si quiero volver a la pista isométrica, le hago un clic sobre la bolita. Vean que si hacen si colocan el mouse sobre la bolita, dice ISO y les va a volver o los va a devolver a la vista isométrica. ¿Sí? Así que, bien, vean, aquí estamos, ¿no? Vean que aquí abajo también hay una reglita que me dice más o menos cuánto mide el modelo. Siempre verifiquen, chequen las dimensiones de su modelo, ¿sí? A veces he tenido ocasiones en las que están simulando, por ejemplo, una retroexcavadora y no se dan cuenta, los esfuerzos les salen un montón y claro, no se dan cuenta que lo que están simulando era una retroexcavadora de juguete. O sea, como que habían bajado de internet un modelo de una retroexcavadora y era una retroexcavadora de juguete y eso es lo que estaban simulando con las fuerzas reales. Entonces, como que siempre chequeen la dimensión de su modelo, ¿sí? Entonces, aquí está ya aquí está ya la tapita, digamos, en la posición donde la vamos a simular, ¿sí? Luego, esta es la ventana gráfica. Aquí a la izquierda tengo lo que se conoce como el árbol de trabajo, ¿sí? Tengo aquí lo que se conoce como el árbol de trabajo, ¿sí? El árbol de trabajo me va a mostrar las diferentes partes de la simulación que voy a llevar a cabo. Veo que acá tengo geometry, tengo materiales, aquí dice coordinate systems, por ejemplo, si yo expando coordinate systems y hago un clic aquí donde dice global coordinate system, este sí, acá me va a mostrar el sistema de coordenadas global en el cual o sobre el cual yo he dibujado la, esta tapita, ¿no? Entonces, este sí me va a respetar el origen y las direcciones originales del CAT. Miren esto, ¿no? Vean que coincide con las direcciones del sistema de coordenadas de acá, pero aquí está, este es el 000, por si acaso. Mesh es justamente para crear el modelo matemático. Aquí es donde ocurre toda la magia en Mesh. Y en Static Structure, aquí voy a poder configurar todita la simulación. Y luego Solution, voy a poder solucionar el problema y voy a poder pedir algunos resultados. Esto es el árbol de trabajo, ¿sí? Así lo vamos a llamar. Y observen de que cada vez que hago un clic sobre alguna parte del árbol de trabajo, vean que aquí abajo aparece la ventana de detalles. Esta ventana de detalles me permite configurar lo que sea que yo esté trabajando acá. Por ejemplo, si un clic sobre Geometry, por ejemplo, o expando Geometry, por ejemplo, y selecciono el cuerpo sólido que tengo acá, entonces me permite decir, miren, va a ser flexible, va a ser rígido, qué material va a tener, ¿no? Cuáles son algunas propiedades, ¿no? Aquí está su volumen, dónde está su centroide según el sistema de coordenadas global, cuál es su momento de inercia de masas, por ejemplo, ¿no? Todo eso que calculaban en estática y todo, mano, miren, aquí está, gratis. ¿Ya? Eh, y aquí hay unas estadísticas en cuanto a cómo está mallado, eso lo vamos a ver en ese. ¿Sí? Así que, por ejemplo, lo que podemos tratar aquí es de seleccionar este cap fillets aquí, este sólido, y vamos a cambiarle el material. ¿Cómo lo hago? Me voy a la ventana de detalles, busco esta pestañita que dice Assignment, que está debajo de la pestaña Material, Assignment, y dice Structural Steel. Por defecto, todos los cuerpos que yo importe dentro de ANSYS van a tener acero estructural como como material por defecto. Hago un clic aquí en la flechita que aparece y puedo elegir otro material, por ejemplo, aluminum alloy. ¿Sí? Elijo aluminum alloy, como que esto va a estar hecho de una aleación de aluminio y ya está.
Entonces simplemente escojo Aluminum Alloy, aquí debería haber cambiado y aquí en la interfaz gráfica vean que no pasó nada, ¿sí? Hay que decir que confiar nada más en el software. Pero aquí está Aluminum Alloy, ¿sí? ¿Listo, chicos? ¿Todos está ahí? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Sí, profe. Chévere. Listo. Bacán. Entonces, ya está. Ya tengo acá que todo es aluminio. Entonces todo esto va a ser aluminio. Genial. Luego, acá viene la magia. Aquí viene la magia. Miren esto. Aquí voy a mallar. ¿Sí? Aquí voy a mallar. Clic derecho en Mesh. Generate Mesh. Y aquí voy a generar los elementos del método de elementos finitos. Lo que va a hacer aquí el programa es discretizar este sólido en elementos hexaédricos y tetraédricos. En general, este sólido básicamente va a estar compuesto de elementos tetraédricos. ¿Sí? Va a estar compuesto de elementos tetraédricos. ¿Listo? Entonces aquí está demorando un poquito el mallador porque mi computadora es antigua, pero supongo que su computadora ya lo habrá hecho. Ahí está Meshing Done. Y observen, ¿no? Observen los elementos. Miren eso. Estos son los elementos. Y no son elementos puramente, no digamos que no solamente la cara lo que está mallado también el interior. ¿Eh? Está mallado el interior. Miren que estos elementos son tridimensionales. Miren eso. ¿Ven? Son volumétricos, está mallado el interior del cuerpo también está mallado totalmente. ¿Ah? Así que no es un método así nada más, es un método matemático muy poderoso. De hecho, yo estudio este método, lo estoy estudiando para mi tesis doctoral, o sea, mejor dicho, como que estoy haciendo mejoras a, a los algoritmos usuales de elementos finitos para poder resolver problemas de la dinámica flexible mucho más rápido. Es mi tesis doctoral, básicamente. Em, y, y bueno, ¿no? O sea, lo que tenemos aquí es una discretización matemática del sólido. Y esta discretización matemática me va a permitir resolver el problema estructural. Claro, ¿cuál es la cosa? La cosa es que, por ejemplo, cuando tengo un eje o algo, puedo ver inmediatamente dónde está el momento flector, el momento torsor y todo lo demás. Yo puedo calcular los esfuerzos, por ejemplo, ahí. Pero, por ejemplo, en esta tapita de acá, si yo les digo que esta tapita va a estar sometida a una presión, ¿dónde está el momento flector? ¿Dónde está el momento torsor? ¿Cómo es que voy a calcular esas fuerzas internas para poder calcular el esfuerzo, ¿no? Y una vez que las tenga, ¿cómo es que voy a calcular los esfuerzos? Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente el método? Lo que hace el método es lo siguiente. ¿Ven estos vértices que tiene acá? ¿Ven estos vértices que tienen cada elemento? ¿Ven los vértices? Esos vértices se conocen como nodos, ¿sí? Y los nodos no solamente están en los vértices, sino que invisiblemente están también en los puntos medios de las aristas. Están en los puntos medios de las aristas. ¿No me creen? Voy a mostrárselos. Ahí está. Vean que ANSYS ha numerado cada uno de los nodos. Y miren, ahí está. El nodo 2679, el nodo 2647 y el nodo 2583. Pero además tengo el nodo 19159, 19737 y 19155. Bien, entonces esos son los nodos. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? No, tengo acá, como ven, un montón de nodos. De hecho, ¿cuántos nodos tengo? Para ver cuántos nodos tengo, doy aquí un clic en Mesh. Voy aquí abajo a Statistics y veo que aquí tengo 23.371 nodos. ¿Y elementos cuántos tengo? Tengo 12.624 elementos. ¿Sí? ¿Qué significa esto, básicamente? Lo que hace el método de elementos finitos es calcular los desplazamientos de estos nodos, ¿sí? Lo que hace el método de elementos finitos es calcular el desplazamiento de estos nodos. Y una vez que tengo el desplazamiento de esos nodos, yo puedo
bajo alguna formulación matemática, calcular los esfuerzos, calcular las deformaciones unitarias, calcular von Mises, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, es importante, va a resultar muy importante para nosotros calcular los desplazamientos nodales. Es lo primero que va a hacer el programa, calcular los desplazamientos nodales. ¿Sí? De eso se trata el método de elementos finitos, calcular los desplazamientos nodales. Ahora, claro, como tengo que escribir un algoritmo que me sirva para todos los cuerpos, para todos, absolutamente todos los cuerpos que yo pongo aquí, pues no puedo tener un algoritmo, por ejemplo, solo para esta tapita, o otro algoritmo para, no sé, pues una retroexcavadora, y otro algoritmo, por ejemplo, para, no sé, pues para un usillo, etcétera, ¿no? Entonces, qué es lo que hacen los programas? ¿Qué han hecho los programadores muy inteligentes ellos de estos software como ANSYS u otros como Abacus, COMSOL, eh, entre otros programas que hay? Lo que han hecho es resolver el problema para un tetraedro, resolver el problema para un paralelepípedo en general, un hexaedro en general. Y luego, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es básicamente, como tengo el problema resuelto para un tetraedro, para un hexaedro, entonces lo que hago es volver cualquier geometría un conjunto de hexaedros y de tetraedros. Y de hecho, pues si puedo resolver el problema para uno, puedo resolver el problema para todos. Entonces, encontrando la respuesta de cada uno de estos tetraedros, voy a encontrar la respuesta del sistema en general. ¿Qué tal? Inteligente, ¿no? Bastante inteligente. Entonces, es por eso que discretizamos en tetraedros, discretizamos en hexaedros, ¿sí? Eh, y en este caso, por ejemplo, para que vean la cantidad de ecuaciones que va a resolver el software, tengo 23.371 nodos y vean que cada nodo en el espacio se puede mover en 3 direcciones diferentes. Por lo tanto, en realidad tengo algo de 70.000, aproximadamente 70.000 variables. Y evidentemente eso significa que necesito 70.000 ecuaciones. Entonces tengo que resolver un sistema de 70.000 ecuaciones con 70.000 incógnitas, básicamente. ¿Mm? Y eso es lo que puede hacer el programa. Eso es la facilidad que tiene el programa. Ni su MATLAB se traba con un sistema de 20 por 20 o de 50 por 50. Acá tenemos 70.000 por 70.000. Imagínense, es bastante. Y esto lo hacen en cuestión de segundos. Esa es la magia, eso es lo bacán de esos programas, que me pueden resolver este sistema de ecuaciones de una manera muy rápida. Como les digo, ANSYS o cualquier otro programa de elementos finitos es una gran calculadora. ¿Sí? Así que ya tenemos mallado, ya tenemos discretizada esta geometría, no solamente a nivel gráfico, sino también a nivel matemático. Bien. Profe, ¿cómo hizo para poner la malla? Simplemente clic derecho en Mesh, Generate Mesh. Clic derecho en Mesh, Generate Mesh. Ahora, eh, esta es la malla automática, ¿sí? Profe, ¿cómo puedo repetir cómo logró visualizar el enumeramiento de los nodos? No recomiendo que lo hagan viendo el modelo completo, les recomiendo como que acerquen un poquito y se van aquí arriba hay una serie de pestañas. em, eh, Vayan a la pestaña vayan a la pestaña Display, ¿sí? Y luego aquí en el medio dice Preferences. Un clic sobre Preferences. Y luego que hacen clic sobre Preferences, se van aquí a Note Numbers, y le colocan OK. ¿Ya? No se les ocurra después hacer un zoom out, ¿ya? Porque si no, su tarjeta gráfica va a sufrir bastante. Em, eh, de hecho, era solamente como un bonus nada más ver los números de los no. Muy bien. Entonces, bueno, nada, ya tenemos acá nuestro modelo discretizado, ¿ya? Y recuerden que, les está diciendo lo siguiente. Acá tenemos la malla que se ha generado, esta es la malla, porque ven que es una malla que se le ha puesto al, al sólido, pero claro, no es una malla superficial nada más, se han generado elementos tridimensionales que también están ocupando el volumen total de este sólido, ¿sí? Pero esta malla es la malla hecha por defecto, ¿sí? Esta es la malla hecha por defecto.
sea, es la malla hecha de manera automática. Hay calidades y calidades de malla, por si acaso, ¿ah? En elementos finitos lo que se buscan son mallas buenas, mallas excelentes. Y esta que tenemos acá no es ni una malla excelente, pero tampoco es una malla paupérrima. Es una malla bastante aceptable para correr nuestras primeras simulaciones. No obstante, necesito para tener ya los resultados certeros, último, versión final de los resultados, necesito una malla mucho más o mucho mejor estructurada, mucho mejor discretizada, malla con elementos más pequeños, es decir, necesito un número más grande de nodos y de elementos. Ahora, lo que tienen ustedes es una licencia estudiantil, y la licencia estudiantil, chicos, no se imaginan la capacidad que tiene su licencia estudiantil. Ya les he dicho, es equivalente a una licencia aproximadamente de $200,000 en la industria. $200,000. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron $200,000 instalado en sus computadoras? O sea, ni siquiera pues, ni siquiera si compraran todo, todo su álbum de Spotify, pues van a llegar a ese número. Eh, Imagínense, ¿no? Entonces, todo Steam, sí, exactamente. O sea, en realidad es un software muy potente. ¿Cuál es la única, cuál es la única limitación que tiene su licencia estudiantil? Es de acá. Como máximo, ustedes pueden utilizar 128,000 nodos. Como máximo, pueden utilizar 128,000 nodos o elementos, 128,000 nodos o elementos, lo que ocurra primero. Lo que pasa es que usualmente ocurre primero los nodos que los elementos. Pero bueno, 128,000 nodos o elementos, ¿sí? Entonces, 128,000 nodos es el máximo que ustedes pueden, el máximo que ustedes pueden simular, ¿sí? Ahora, les parecerá un montón 128,000, pero en realidad para lo que estamos metidos en elementos finitos no es demasiado, ¿sí? No es demasiado. En la industria eso es poco o mucho, es poco en realidad, es poco. En la industria, una simulación, digamos, seria de elementos finitos, así como para ya obtener algunos resultados preliminares o algo, está alrededor de los 400,000, 500,000 nodos. Las simulaciones más complejas, de repente, digamos, la versión final de las simulaciones más complejas, estamos hablando de los millones de nodos. ¿Se puede descargar craqueado? Sí, se puede descargar craqueado. No sé si la versión 2023 R1 ya estará craqueada, pero sí se puede descargar craqueado o si no van a Wilson y compran alguna versión de ANSYS también. Pero evidentemente esto es completamente ilegal, no lo hagan. Eh, las empresas generalmente tienen las versiones oficiales, pero tienen una licencia estudiantil, o sea, ¿para qué más, no? Bien, esto chicos. Entonces, ya está, ya tenemos nuestra discretización. Perfecto, entonces vamos a proceder a configurar algunas cositas dentro de la simulación para que ya puedan ver un poquito de colorcitos, puedan ver un poquito de variables, ¿sí? Hacemos un clic sobre Static Structural. Ahora, estamos en un módulo estático estructural, entonces le tenemos que asegurar al software de que la simulación va a ser estática, ¿ya? El software no nos va a decir si tenemos ya estaticidad o no. Eso tenemos que definirlo nosotros. Y el software va a tratar de resolver según la configuración que nosotros coloquemos. Si nosotros no colocamos suficientes restricciones para que esto sea estático, entonces el software va a arrojar un error. ¿Sí? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Todo lo que aprendimos en estática, todo lo que aprendimos en esos cursos básicos va a servir aquí. Porque yo necesito que esto sea estático y el software necesita que sea estático, ¿no? Pues entonces simplemente voy a colocar algunos soportes primero y luego voy a colocar la carga para, digamos, para asegurar que esto sea estático y esté cargado, ¿sí? Muy bien. Entonces hacemos un clic sobre Static Structure. Sí, hacemos un clic sobre Static Structure. Vamos, vamos aquí a voltear el modelo, vean, le he puesto patas para arriba. Y voy a seleccionar, voy a hacer un clic sobre cualquiera de las caras. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí?
¿Listo? Vamos a seleccionar cualquiera de estas caras. Y luego vamos a hacer doble clic. Y van a ver que ha extendido la selección a todas las caras que son tangentes entre sí. Repito, selecciono cualquiera de las caras. ¿Ven que es cualquiera en realidad? Cualquiera de estas caras. Y luego hago doble clic. Listo, ahí está. ¿Listo? Y luego voy a hacer un clic derecho en cualquier parte de la interfaz gráfica. Clic derecho en cualquier parte de la interfaz gráfica. Insert. Y voy a colocar Frictionless Support. Lo que hace este clase de soporte, y vean que hay un montón de clases de soporte, hay un montón de clases de fuerza. Lo que hace en específico este Frictionless Support es agregar lo que, como su nombre lo indica, un soporte sin fricción. ¿Eso qué es lo que significa? ¿Qué es un soporte sin fricción? Es básicamente acá, no, es como si yo estuviera apoyando mi mano, de repente mi mano es el sólido y voy a estar apoyando mi mano sobre esta superficie. No se nota mucho. Bueno, voy a hacerlo de una manera diferente. Digamos, este es el sólido, mi puño es el sólido y voy a, al poner un friction support es como si lo estuviera apoyando sobre una pared. Ahora, mi mano es libre de deslizarse a lo largo de la pared, pero no puedo salir de ella, no puedo salir ni empujarla tampoco. Sí, es como si le pudiera puesto un pegamento que solamente funciona en la dirección normal a esta pared. ¿Sí? Entonces, esto es un frictionless support. Esta superficie digamos, va a quedar restringida de moverse de manera normal a sí misma, pero digamos que sí puede deslizar a lo largo de ella. Entonces, clic derecho, Insert, Frictionless Support. Un soporte sin fricción. Es como un constraint, exactamente. Es como un constraint, exactamente. Es un constraint, de hecho, ¿no? Un constraint. Ahí está, Frictionless Support. ¿Sí? Y van a ver que todo esto se ha pintado de azulito. Luego, vamos a hacer un clic sobre esta cara de acá. Hacemos un clic sobre esta cara inferior. ¿Sí? Esa bandita inferior que está ahí. Hacemos un clic sobre esa bandita inferior. Y luego, clic derecho, Insert y otro Frictionless Support. Y con estas dos condiciones, ya voy a poder decir que esto va a estar completamente estable. Si hago un clic sobre Static Structural, voy a poder ver los dos Frictionless Support que he colocado. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí todos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cuál es el fin de colocar los frictionless? Restringir el movimiento. La cosa de colocar soportes es restringir el movimiento, ¿sí? Y aquí estoy simulando, voy a simular que básicamente esto es como le digo una tapita, entonces estoy simulando el encaje de esta tapita, ¡tac! El encaje de esta tapita donde sea que tenga que encajar. Vale, muy bien. Ahora voy a simular de que esta tapita está sometida a una presión externa, ¿sí? Para ello, vamos a seleccionar cualquier cara exterior, luego vamos a hacer doble clic y vean que va a extender la selección hacia todas las caras que son tangentes entre sí. Ahí está. Ahora que ya tenemos seleccionado todo esto, clic derecho nuevamente en cualquier lado de la interfaz gráfica, Insert, Pressure. Vamos a insertar una presión. Pressure. Y vamos a colocarle 1 megapascal de presión. Ahora, por defecto, ustedes están o van a tener seleccionado el sistema internacional de unidades.
Pero ingeniería, usualmente, ingeniería mecánica, mecatrónica, usualmente lo que se hace es trabajar más bien con un sistema alternativo, un sistema métrico alternativo, que toma como unidad fundamental el milímetro. Entonces, simplemente vamos a hacer un clic aquí arriba en estas pestañas, un clic en Home, y luego vamos aquí al centro, dice Units, y vamos a hacer un check ahí donde dice milímetro kilogramo newton. Esto hace que la unidad fundamental de longitud sea el milímetro, y al ser la unidad fundamental de longitud el milímetro, los esfuerzos, las presiones, que son unidad de fuerza sobre unidad de longitud, van a salir de frente en megapascales, newton sobre milímetro cuadrado. Entonces, nuevamente repito, para cambiar el sistema de unidades, aquí arriba en las pestañas hay una que dice Home, y luego al centro hay un botón que dice Units, y aquí pueden seleccionar el sistema de unidades de su preferencia. Ahora, pueden hacer, acá por ejemplo, puedo ponerlo en megapascales y luego puedo pasarlo a pulgadas, por ejemplo, y va a hacer la conversión automáticamente a su equivalente PSI, por ejemplo, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Vean que puedo cambiar también las unidades de los ángulos, de la velocidad de rotación, por ejemplo, de la temperatura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí está. Vamos a colocar milímetro kilogramo newton. ¿Para qué? Para que esta presión la puedo colocar en megapascales. Cuando vean algo que esté en amarillito en ANSYS, significa que no está bien definido, que ANSYS está esperando ahí que nosotros coloquemos algo. Entonces aquí, por ejemplo, ANSYS nos está esperando que coloquemos el valor de la presión. Les hacemos un clic sobre el amarillito y le vamos a poner 1 megapascal. Enter. 1, enter. Y listo. Fíjate, vamos a tener 1 megapascal de presión. Ahora, ¿dónde está? ¿En qué dirección está la presión? Miren esto, acá dice defined by normal to. Eso quiere decir que sin importar hacia dónde esté esta flechita de acá, hacia dónde esté esta flechita de ahí apuntando, sin importar la forma que tiene toda la superficie, siempre la presión va a ser normal a la superficie. Eso quiere decir que, por ejemplo, sobre esta cara la presión va a estar actuando en la dirección Y, sobre esta cara la presión va a estar actuando en la dirección Z, y sobre esta curva siempre va a estar actuando en la dirección radial. ¿Sí? Entonces, esto Normal to me asegura de que la presión va a ser uniformemente aplicada en toda esa cara y siempre normal a las caras. ¿Listo? Muy bien. Y ahora, por último, vamos a solicitar a ANSYS algunos resultados. Vamos a solicitar a ANSYS algunos resultados. Vamos a solicitar, por ejemplo, cuál es la deformación total, cuáles son los desplazamientos totales. Para ello, vamos a hacer un clic derecho en Solution, luego Insert, Deformation, Total. Vamos a ver cuál es la deformación total de esta tapita, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los desplazamientos de esta tapita. Clic derecho en Solution, Insert, Deformation, Total. Y luego vamos a ver también un viejo conocido para ustedes, los que han llevado resistencia de materiales, el esfuerzo equivalente según von Mises. Clic derecho en Solution, Insert, Stress, Equivalent, von Mises, ¿no? ¿Se acuerdan del esfuerzo de von Mises, no? Clic derecho en Solution, Insert, Stress, Equivalent, von Mises. Y puedo pedir, vean muchos otros resultados más, pero estos son los dos resultados básicos que les voy a solicitar. Ahora sí, ¿todo está bien, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, me dice Oliver. Genial. Perfecto. Clic derecho en Solution y listos para ver la magia. Solve. Vamos a resolver.
Mi computadora se está demorando un poquito, pero evidentemente su computadora seguramente la hace mucho más rápido. Pero por ahí hay Python Code. Sí, por ahí pueden hacer algunas aplicaciones con Python que las pueden integrar dentro de ANSYS, pero eso ya para usuarios más avanzados. Y listo. Ya está. Entonces ahí está leyendo nuevamente. Mi computadora ha tomado casi un minuto en resolver esto, pero en realidad su computadora lo ha resuelto mucho más rápido. Y vean que si hago clic sobre Total Deformation, ahí puedo ver cuál es la deformación total. Miren, es 0.06 milímetros. Y acá abajo deben tener deben tener un pequeño gráfico donde pueden poner play y ahí pueden ver cómo se deforma. Miren eso. Ah, no, mira, profe, ¿cuánto se deforma? No, pero miren la leyenda de 0.06 milímetros. O sea, en realidad 0.06 milímetros no es nada, pues, ¿no? Pero claro, ANSYS está exagerando los resultados para que puedan ser visibles en pantalla. Ahí está, miren. Qué bonito, ¿no? Hicieron un clic sobre Equivalent Stress. Ahí puedo ver el esfuerzo equivalente de FOAMIS es 329 megapascales. Uy, eso ya se pasó la fluencia hace rato, ¿no? Entonces, ven, esta clase de fallas se puedo detectar en elementos finitos antes de que esto sea fabricado, pues, ¿no? Antes, en vez de romperlo, pues detecto este tipo de fallas antes. Ahí están. Ahí están las zonas de mayor esfuerzo. Miren, ahí están los 329 megapascales. ¿Ah? Qué interesante, ¿no? Entonces acá puedo ver que tengo que reforzar estas zonas o tengo que cambiar el material, evidentemente, eh, para poder soportar esta clase de esfuerzos o aliviarlos. Claro, esto, como les digo, no es un resultado en el que yo confiaría ahorita. ¿Por qué? Porque necesito hacerle muchas cosas a la malla todavía para poder confiar en estos resultados. ¿Sí? Pero digamos que ya son resultados preliminares, ya más o menos el orden de magnitud por el cual rondan estos resultados, ¿no? Interesante. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá? O sea, no necesariamente el material tendría esa falla. O sea, en general, 329 megapascales, sí, yo ya diría que el material tendría esa falla. Lo que no estoy absolutamente seguro es del número. Podría ser 340, 350, podría ser de repente 310, 300, no estoy completamente seguro. Mientras más vaya afinando la malla, mientras más vaya mejorando la malla, voy a estar cada vez más seguro de ese resultado. ¿Sí? Así funciona el método. Eso se los voy a aplicar, se lo voy a explicar en herramienta de simulación. Ahorita como que no hay mucho tiempo para explicar todo eso, pero se los voy a explicar en herramienta de simulación. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿También se puede ver la aerodinámica? Sí, se puede ver aerodinámica también acá. Sí, pero de hecho necesito primero una simulación de dinámica de fluidos computacional. ¿Sí? Y luego, pues ya ahí puedo ver, por ejemplo, fuerza de sustentación, fuerza de arrastre, por ejemplo, efectos de capa límite, Y plus y otros parámetros aerodinámicos que
que son importantes en el momento de diseñar un vehículo, ¿no? Y puedo ver también cómo es el efecto del campo de presiones o de temperaturas de ese fluido, por ejemplo, sobre el sólido que estoy simulando. Eso se llama interacción fluido-estructura y es algo mucho más avanzado. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bueno, de repente a algunos no les gusta tanto como que ver los elementos, ¿no? O sea, son importantes ver los elementos, sí, son importantes ver los elementos, hay muchas razones por las cuales yo quisiera ver los elementos en un resultado, pero por ejemplo, para ya hacer, para mostrarlo, digamos, gráficamente, de repente en una reunión o algo, pues no, como que, o hacer una presentación de repente, o sea, como que esto es lo ideal, ¿no? De repente quiero que se vea un poquito más bacán, más bonito, más smooth, de repente, ¿no? Entonces aquí vean que si yo le doy un clic aquí a Total Deformation, aquí arriba ha aparecido una pestaña que dice Result, debajo aquí que dice Context, Result. Y observen que cuando yo un clic en Result, aquí en el centro van a aparecer algunos botones. Puedo ir a Edges, por ejemplo, y puedo decirle No Wireframes. Vean que la opción de Show Elements está por defecto mostrada, pero puedo ir a la opción No Wireframe. Y ahí está. Ahora sí los elementos. Ahora, si quiero que se vea un poquito más smooth estos, pues, este gradiente de aquí, voy a ir a Contours y seleccionar Smooth Contours. Y miren eso, qué bonito. Como que ahora va en degradé, ¿no? Ahí ya. Qué bacán, ¿no? Y esto es simplemente para visualización. Sí, esto es simplemente para visualización. ¿Ya? Esto es solamente para visualización. O sea, esto en realidad no tiene ningún efecto sobre los resultados ni nada. Esto es simplemente visualización. ¿Sí? ¿Listo? Cada día más ingeniero. Cada día más ingeniero. Así es, exactamente, ¿no? Esto simplemente es como poner un filtro, ¿no? Como, ve que se ponen como 400.000 filtros en Instagram. Es como poner un filtro nada más para que se vea mejor. Nada más. ¿Ya? Bien. Listo. Chévere, ¿no? Hagan aquí en el Equivalent Stress también, miren, sale más bacán los esfuerzos, ¿no? Ya, todo eso de esfuerzo y todo eso que se les habla normalmente en clase está aquí, miren, está aquí. Entonces, esto es bastante interesante. Bien, muy bien. Bien, perfecto. Vamos a tratar de trabajar sobre esta simulación, ¿ya? Todo el tiempo. Vamos a tratar de trabajar sobre esta simulación. Por ejemplo, voy a tratar de mejorar la malla. Voy a hacer un clic sobre Mesh. Hago un clic sobre Mesh. Y voy a tratar de mejorar un poquito la malla. Ahora, ¿cómo puedo mejorar la malla? Puedo mejorar el tamaño del elemento. Y observen que aquí en la ventana de detalles dice Element Size. Hay una pestañita que dice Element Size y dice Default. Ese default en realidad depende del modelo. ANSYS calcula más o menos cuál debe ser tamaño adecuado del elemento. Y si quiero ver qué tamaño utilizaba ANSYS, es que aquí ANSYS utiliza un montón de tamaños. Miren esta zona de acá. Por ejemplo, son elementos muy pequeños. Miren esta zona de acá tiene elementos grandes, ¿no? Lo que ANSYS usa es un algoritmo adaptativo para los elementos. O sea, mientras va, digamos, donde hay curvas, donde hay como que características un poquito difíciles, va afinando la malla ahí, como que va utilizando elementos más pequeños y donde explayarse, digamos, hay volúmenes grandes, hay áreas grandes, utiliza elementos más grandes, ¿sí? Puedo decir, por ejemplo, aquí utilizando la reglita nada más, que más o menos los elementos están midiendo unos 4 milímetros más o menos de arista. Entonces, aquí en Element Size le voy a pedir que los elementos midan en promedio, le doy un clic ahí sobre Default, le doy un clic sobre Default y le voy a poner 2. Le voy a poner 2, 21, 2, Enter. ¿Sí? Entonces voy a pedirle más o menos que los elementos tengan unos 2 milímetros de arista aproximadamente. Entonces,
Vean que ya me pintó la malla de rosadito, dice obsolete mesh porque es una malla antigua. También podría ponerme con failed mesh. A veces el algoritmo de mallado falla y me indica en qué zonas ha fallado. Y simplemente le doy un clic derecho en mesh nuevamente, generate mesh. Y voy a generar otra malla de elementos. ¿No? Y vean que los esfuerzos están alrededor de los 359 megapascales. Ahora vamos a ver qué tal salen, ¿no? Vamos a ver, porque estamos cambiando la malla. Al cambiar la malla estamos cambiando el modelo matemático. Y vamos a ver que esto evidentemente afecta a los esfuerzos, que más a los esfuerzos que las deformaciones. A las deformaciones sí deberían salir más o menos igual, 0.06 salía, pero los esfuerzos deberían cambiar un poquito. De repente se dan un poquito a más, qué sé yo. Vamos a ver. Está demorando un poquito más el mallador, le cuesta un poquito mallar más, pero vamos a ver que esto vale la pena. Vean, tengo una malla un poquito más fina, se ve, ¿no? Un poquito más fina, un poquito más refinada, elementos un poquito más pequeños. Vean que ahora ya no tengo 29.000 nodos, tengo 31.549 nodos. Ya no tengo 12.000 elementos, tengo 17.000 elementos. Entonces, eso es lo que ha pasado por justamente afinar un poquito el tamaño de la malla. Clic derecho en Solution y Solve nuevamente. No tengo que configurar nada de nuevo. Clic derecho en Solution y Solve y corro el modelo remallado. Y bien, vean que las deformaciones no cambiaron demasiado, 0.068, prácticamente igual, pero los esfuerzos 316, ¿lo ven? Ya no es en 329, está en 316, ¿qué les dije? Ven que no confiaría en esa primera malla. Ahí está, ahí están los esfuerzos. ¿Por qué cambia? Porque al cambiar el número de elementos, el número de nodos, estoy cambiando la localización de los mismos y con ello estoy cambiando la discretización a nivel matemático. Entonces, siempre hay que saber cómo es que estos programas hacen lo que hacen, ¿sí? Siempre hay que saber cómo estos programas hacen lo que hacen. Evidentemente se demora un poco más. Bueno, acá en realidad 28 segundos ha sido bastante menos de lo que se demoró la primera vez, porque la primera vez estaba despertando mi computadora. Pero evidentemente ustedes habrán notado que se ha demorado un poquito más de repente en resolver de lo que se había resuelto en el primer intento, ¿no? Y así yo puedo ir refinando, refinando, refinando la malla. Entonces me dirán, profe, ¿cuándo termino de refinar la malla? ¿No? Porque si me va a mostrar siempre resultados diferentes, ¿cuándo termino de refinarla? Bueno, en realidad es todo un proceso. En realidad se tenga que refinar, 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 refinar hasta que el resultado se estabilice, el resultado de los esfuerzos se estabilice. Eso se llama convergencia de malla. Interesante, ¿no? Ahí está. Entonces tengo ahora nuevos resultados. Y claro, tendría que seguir refinando, 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 refinando la malla para estabilizar el resultado de los esfuerzos. El resultado de deformaciones no hay ningún problema. Y eso tiene una razón matemática que se puede explicar en herramientas de simulación, porque las deformaciones siguen saliendo prácticamente igual. O sea, sí va a haber algún cambio pequeño, pero los esfuerzos no. ¿Sí? ¿Hay alguna forma de saber cuál es el mayor adecuado para la simulación? Solamente cuando este converge. Cuando este converge, ahí puedo decir, este mayor es adecuado. Solamente así. Entonces, vean que no vale la pena arrancar, por ejemplo, alguien me dirá, profe, entonces yo arranco pues con 100.000 elementos, pues, ¿no? O con 1.000.000 de elementos, ya, listo, yo arranco de ahí. Pero ¿cómo sabes que ese es el punto de convergencia? No se sabe. O sea, puedo arrancar con 10 millones de elementos y no sé si es el punto de convergencia ese. Entonces lo mejor es siempre tomar la malla automática y es a irla refinando poquito a poquito, 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 hasta que veo que la solución se estabiliza. Entonces no vale la pena arrancar con una malla extremadamente densa, porque no sé, al final, o sea, siempre esa malla, por más que sea extremadamente densa, para asegurarme tengo que refinarla 2 o 3 veces, entonces voy a tener mallas más densas todavía y voy a perder todo mi día de repente en algo que pude hacer en minutos nada más, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda?
¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Algunos resultados adicionales que podemos ver son los siguientes, por ejemplo, ¿no? De repente, profe, acá tengo una pregunta. Ahí tengo una pregunta. Me dicen, ¿se puede simular movimientos? Sí, claro, se puede simular movimientos. Así es. Para simular movimientos tenemos digamos, dos formas de hacerlo. Una con dinámica de sólidos rígidos para simular mecanismos y todo lo demás. Y con Transient Structural, que nos permite simular dinámica de sólidos flexibles. Y aquí podemos ver esfuerzos, deformaciones, todo de cosas en movimiento. Pero claro, evidentemente las cosas en movimiento son mucho más difíciles y largas de simular. Son simulaciones muy grandes que pueden tomar horas de horas de horas. Puede ser 14 horas, 24 horas, pueden ser 48 horas, pueden ser una semana, semanas enteras. El software puede terminar resolviendo estos sistemas de ecuaciones que son bastante grandes, sobre todo cuando se tratan de simulaciones dinámicas. Ahora, hay muchas maneras para acelerar este proceso. Si ven aquí en Home, aquí yo le he pedido que solamente lo haga con un core nada más. En realidad puedo pedir en esta licencia estudiantil les puedo pedir hasta cuatro núcleos físicos, pero en realidad, pues, cuando tengo workstations y he tenido la oportunidad de trabajar con ello, puedo trabajar con 64 núcleos, por ejemplo, puedo trabajar con 512 gigabytes de RAM, ¿no? Y también puede haber, por supuesto, aceleración GPU, ¿no? Puedo utilizar tarjetas NVIDIA, por ejemplo, Tesla o Quadro, por ejemplo, para poder hacer o para poder utilizar GPU para acelerar el proceso de solución, ¿no? Entonces, para eso también se usan las tarjetas gráficas, ¿no? Para eso también, o sea, aceleración GPU con elementos finitos con dinámica de flujo computacional es súper, súper, súper usado. De hecho, hay una tecnología de simulación relativamente nueva que usa full aceleración GPU para poder tener resultados instantáneos de simulación. ¿Mm? Interesante, ¿no? Entonces, ese es un buen uso de las tarjetas gráficas, ¿no? Eh, y claro, yo sé que ustedes salen un poquito de su paradigma de que usar tarjetas gráficas para qué, para jugar nomás, ¿no? Ahí están ahí están en el Dota de repente de ¿no? O sea, jugando y para eso usan la tarjeta gráfica. No, pero vean que la tarjeta gráfica se puede usar para cosas mucho más serias como ingeniería también. Entonces, se puede acelerar el proceso de solución utilizando aceleración GPU también. Bien. Bueno, eh, como le decía, podemos solicitar algunos otros resultados. Por ejemplo, si hacen clic derecho en Solution, Insert. Puedo pedir, por ejemplo, a ver, ¿qué puedo pedir? Puedo pedir en Deformation, por ejemplo. Puedo pedir una deformación direccional. Por ejemplo, ahí me da Total Deformation, o sea, es la deformación total, ¿no? Pero en todas las direcciones, es la resultante de la deformación en todas las direcciones de todos los nodos. Pero puedo solicitar cuánto es la deformación específicamente en una dirección. Por ejemplo, clic derecho en Solution, Insert Deformation Directional. Y aquí en Directional Deformation puedo, por ejemplo, solicitar en la ventana de detalles, Orientation, por ejemplo, Set Axis. Puedo en el eje Z nada más. Solamente en el eje Z, Set Axis. Solamente quiero ver cuánto se ha hundido, por ejemplo. Clic derecho en Solution. Evaluate all results. Y no es que va a resolver todo de nuevo. Los resultados los tiene instantáneamente. Es que ya ha resuelto el sistema. Simplemente está extrayendo algunas cosas. Y vean, ¿no? Ahí está. La deformación direccional en Z. ¿No? Que es prácticamente igual que este Total Deformation. Solamente que, por ejemplo, aquí tienen alguna deformación que no es en Z, por ejemplo, que aquí ya no se ve, pues. Estas zonas no se deforman en Z. Dale, interesante, ¿no? Puedo pedir, por ejemplo, esfuerzos en una dirección. Por ejemplo, esfuerzos en la dirección X. Esfuerzos normales solo en la dirección X. ¿Cómo hago eso? Clic derecho en Solution. Insert. Stress. Normal. Y aquí en la dirección X ya está por defecto. Clic derecho en Solution. Evaluate all results. Y ahí están los esfuerzos en la dirección X, tanto de tracción como de compresión. Esos son esfuerzos en la dirección X. Quiero ver esfuerzos de repente de aplastamiento que van a ir en la dirección Z. Allá. Clic derecho en Solution. Insert. Stress. Normal nuevamente. Normal. Y aquí en Orientation, cambiarlo a Set. A Set Axis.
Click Direction Solution, Evaluate all results. Y bien, aquí tengo los esfuerzos básicamente de aplastamiento. Interesante, ¿no? Y acá ocurre también esfuerzos en Z bastante fuertes. 195.97, eso quiere decir que va en contra del GZ. Y ahí está, por ejemplo, cuánto estoy aplastando. Ahora, claro, por escala de colores yo puedo más o menos saber, pero quiero saber, por ejemplo, por aquí, cuánto es el esfuerzo exactamente. Bueno, me voy aquí a la pestaña Result, me voy a Probe, y con eso simplemente con el pasar el mouse puedo saber cuál es el esfuerzo en esta zona. Miren eso. Quiero saber dónde está el máximo esfuerzo. Aquí le pongo un clic en Maximum. Y ahí está, ahí me indica cuál es la zona de máximo esfuerzo. En Z, por ejemplo. Quiero saber dónde está el mínimo. Minimum. Y ahí está. Interesante, ¿no? Esto es lo que estoy haciendo, se llama postprocesamiento. Porque ya una vez que ha procesado los datos, postprocesamiento. Lo que hago antes de solucionar se llama el preprocesamiento. Toda esa cosa de cargar la geometría, incluso modelarla, configurarla, mallarla, todo eso es el preprocesamiento. Y lo que hago después de que ya ha solucionado se llama postprocesamiento. Evidentemente el paso de solución se llama el procesamiento. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, chicos, esto es lo que les tenía que mostrar el día de hoy. Y para la siguiente sesión también ya tengo alguna otra simulación que mostrarles, de repente un poquito más complicada, que involucre varios cuerpos y vamos a hablar un poquito acerca de los contactos y vamos a ver un poquito más acerca del mallado, que son cosas que hay que tener en cuenta cuando uno realiza un modelo en elementos finitos. Muy bien, chicos. Entonces, nada, con eso terminamos. No sé si los miembros de la mesa quieren dar algún anuncio de servicio público, ¿no? No, profesor, agradecerle más bien por la charla tan interesante que nos ha brindado y nada, espero que todos los chicos hayan aprovechado la charla y nada, profe, nuevamente reiterarle el agradecimiento. Nada, gracias a ustedes. Y bueno, buena suerte. Nos estamos viendo. Cuídense. Gracias, profe.